la que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene, a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. 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 Del Pacífico hasta el Golfo, de Quintana hasta la Baja, de clase mundial, la raza que más trabaja. Dimos al mundo lucha libre y tequila, el Nobel de Bolivia y la pastilla anticonceptiva. Lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. 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 Pues soy sangre y soy tierra, y su ausencia me envenena. Si muero lejos de ti, lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. 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 Con dinero y sin dinero, llévale como quiera, compa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Notialtos Divergente y pues bueno, seguimos convocando a la ciudadanía laguense a que nos sumemos a esta cuestión de buscar esta pequeña de 13 años que está desaparecida. Usted sabe, desde el día de ayer por ahí se dio una lamentable desinformación donde nos comunican a los medios de comunicación de que ya había sido localizada, noticia que resultó errónea y tuvimos que hacer la corrección todos los medios. Y pues, solamente adelantarles un poquito que en un momento más, después de terminar esta entrevista que estamos por comenzar, estaremos entrevistando a los padres de familia de esta pequeñita para que nos den la actualización de qué es lo que se tiene y cómo podemos abonar como sociedad a este tema. Y bueno, pues ya ahora sí, entrando a cuadro, yo quiero darle la bienvenida a este programa de Ya es Tiempo, donde hoy titulamos un programa Todas las Voces. ¿Por qué todas las voces? Porque se está hablando demasiado a nivel nacional y en todos los cafés, en todas las pláticas, chats de grupos, del tema de la reforma electoral. Y es algo que ya habíamos adelantado con Hugo René Ruiz Esparza, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, Hugo, buenas tardes. Hay que prenderlo, perdón. Aquí mero. A ver, te lo cambio. Ahí está, estamos. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es un placer estar aquí con todos ustedes que nos están sintonizando y ahorita se están por ahí mandando los enlaces para que puedan seguir esta que nos permites, José Luis. Muchísimas gracias. Pues la programación no tiene usted para llevar, aparte del programa que queda guardado en la página web www.altos.com.mx. Y podemos compartirlo porque esto no es un tema que va a aflorar durante una hora, es algo que se viene discutiendo, Hugo René, el tema de la reforma electoral, los puntos que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador referente a estas cosas que pueden aprobarse en la Cámara de Diputados, sí que los detalles y la parte que a lo mejor por ahí está un poco oculta de esta situación, pues tú no lo vas a poder diferenciar. Tenemos que meter un sonido ambiental,
Entonces, los micrófonos, ¿No se escuchan bien? tomamos 3 precauciones, los micrófonos normales, los inalámbricos, y si no, tenemos la opción 3, que ya es el ambiental, y nos estamos escuchando bien ya en el ambiental. Entonces, los vamos a dejar por aquí. Hugo René, la reforma electoral. A todos te identificamos como un partido que es oposición, el Partido Revolucionario Institucional, y que ha sido uno de los, ¿cómo le podemos decir? Un alfil que está en boca de las posturas electorales, de las posturas pues en las cámaras, para saber si votan a favor, si votan en contra, y que podrían ustedes hacer la cuestión definitiva o decisoria de qué va a pasar con estas propuestas que hace el presidente de la República en esta llamada reforma electoral. Obviamente ahorita tú vienes como ciudadano, como consejero, sí, del PRI, y pues todos te identificamos como priista, pues, aunque te quieras quitar la camisa. No lo niego. Y un especialista en el tema electoral, en eso sí te lo reconocemos mucho, y por eso el motivo de esta invitación. Muchas gracias. Sí, soy priista, efectivamente, es algo que no lo niego y de lo cual estoy muy orgulloso, pero sí es importante recalcar que el punto de vista que yo tengo sobre esta iniciativa de reforma que se discute en el Congreso no es una postura la postura oficial del partido, para nada, es la postura personal que me he fijado y de hecho en la que coincidimos muchos priistas. Tenemos dudas si nuestro dirigente nacional coincide con nuestra postura del resto del PRI. Esa es otra cosa, ya lo abordaremos, esperemos, y internamente en el partido hemos distintas corrientes manifestado la necesidad de que el partido se oponga atacantemente a este proceso de iniciativa de reforma constitucional que ha mandado el presidente de la República en materia electoral. Y ahorita vamos a entrar a los temas porque... Hoy tendremos a personajes y partidos, pero como ya lo decía ahorita al principio, la invitación ahorita la quisimos hacer más bien como alguien especialista, que te gusta escudriñar, que le sabes a estar revisando bien todos estos factores que tienen que ver con las reformas, las leyes, los reglamentos, y que pues desgraciadamente pues no todos le entendemos a la primera. Podrán estarnos manejando las versiones que les conviene a las instituciones, que les conviene a quienes están promoviéndola, pero bueno, ahorita venimos a escudriñarla y escuchar tu punto de vista, como dices, personal como especialista. Sí, teníamos que hacer la aclaración, bueno, Hugo sigue siendo priista y dice que lo va a hacer mientras el partido se lo reclame o te lo pida, y pues bueno, pero eres también una persona que escudriña mucho estos temas. La reforma electoral, de entrada, a tu punto de vista, ¿beneficia o perjudica? En pocas palabras, antes de entrar a los puntos que propone. Mira, yo primero tengo ciertas divergencias con el título "El INE no se toca". O sea, creo que no podemos entrar en parálisis total respecto a la evolución que requieren las leyes en materia electoral. Creo que hay muchas áreas perfectibles de lo que hoy tenemos como legislación electoral. Estas pueden ser, por mencionar algunas, el tema de democracia interna en los partidos políticos tienen que regularse con mayor claridad. Hoy casi la democracia interna es inexistente en los partidos. Si tú te das cuenta, casi todo es designación ya. Ya no hay procesos internos, ya no hay votaciones internas de militantes. Unidad le llaman ahora. Bueno, hay muchas. Ya, de hecho, antes había los procesos que sacaban los partidos eran comisiones de delegados o elecciones y se acababa registrando un precandidato nada más en ese tejido de unidad. Hoy, a veces había procesos. Yo surgí como candidato en un proceso a votos de militantes. No, hoy ya ni siquiera hay eso, que puedas decir unidad. No, hoy ya hay procesos de designación estatutariamente en los partidos políticos y son los que han empleado los últimos procesos electorales. Pero bueno, ese es un tema que, por ejemplo, se puede entrar a reformar, a normar para obligar a una mayor democracia interna en los partidos. El tema, sin lugar a dudas, de fiscalización. Creo que todavía hay muchos huecos en el tema de fiscalización. Hay gente todavía que rebasa por muchísimos topes de campaña. Y que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo rebasan 10, 20, 30, 40 veces el tope de campaña. Una multa del 1% de lo que se gastaron en excesos de campaña. O sea, la verdad es irrisorio lo que pasa en el tema de fiscalización todavía. Estamos en una etapa incipiente todavía de la fiscalización perfecta que podemos tener.
Y otro tema puede ser, y que es muy debatible, el financiamiento público de los partidos. Yo soy de los que sostienen que debe de existir financiamiento público porque eso nivela el tablero, pero que también debemos abrir ciertos canales para una mezcla mayoritaria de financiamiento privado. O sea, Controlar, ¿no? yo no estoy por la eliminación del financiamiento público, pero sí porque haya una mezcla con un cierto monto mayor al que se puede de financiamiento privado. Permanente, o sea, un financiamiento todo el año. Permanente o en No, campañas. La verdad, hoy el financiamiento privado de las campañas está al 5 a 10%. La verdad es nada comparado con lo que se ejerce. Sí, bueno, Y luego los partidos políticos no mandan a sus candidatos en los municipios, en los distritos, el recurso que deberían de mandar para cuotas internas. para aportar los partidos. No, para los momentos de las campañas no mandan. Ya. El recurso, Sí, ese recurso no lo mandan a sus candidatos y al final de cuentas se acaba quedando en las entes partidistas. Sí. Eso también es algo que se debe, por ejemplo, reformar. Pero bueno, fuera de esos temas, lo que nos aboca, la iniciativa presidencial. Vamos a nombrarlas. Y ya ahorita Sí. nos dices con qué empezamos. Las propuestas que está haciendo, en este caso, el presidente de la República, a través de sus diputados, pues, vienen enfocadas en unos puntos que son la desaparecer del INE y crear el nuevo instituto de elecciones que tendría 7 consejeros en lugar de los 11 que están ahorita y serían elegidos por ciudadanos. ¿Quieres que las lea todas? Pues vamos a leerlas todas. Ahorita no es conforme Sí, empezamos claro. a eliminar los legisladores plurinominales, que eso es así como la nota sensacionalista que... Bueno, eso la dice, gente pero eso está- no dice la iniciativa. Ahorita entramos en eso. Perfecto. Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 diputados y un Senado pasaría de 128 a 96 y habría financiamiento de partidos políticos solo en año electoral. ¿Con cuál quieres comenzar? Bueno, si quieres empezamos con la que es, sin lugar a dudas, la más controversial que tiene que ver con la selección de los consejeros Lo del INE. Eso fue, de hecho, el motivo principal de la marcha que acabamos de ver el domingo pasado, que a pesar del desdeño que le hicieron en cuanto a números superficiales según las autoridades del Gobierno de la República y de la Ciudad de México, pues yo fácilmente creo que hubo más de 500,000 de participantes, más de 500,000, 600,000 participantes. Yo les comento que siempre pasa lo mismo, o sea, los organizadores siempre discordan de las cifras oficiales. Pero no en ese nivel, ¿eh? No en el nivel de decir 10, 12,000. Digo, Sí, hay sí. unas publicaciones del propio Martín Vázquez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que fue el que sacó esta cifra fantasiosa de 10,000, 12,000 participantes. Hay una Los que publicación conocen de el ángel saben que por la imagen... hay una publicación de él, del informe de Claudia Sheinbaum en la Gustavo Madero, donde pues realmente se ve como una pequeña placita y dice, hay 10,000 personas en el informe de Claudia Sheinbaum, y tú ves esta imagen comparado con toda la ruta que se siguió desde el Ángel hasta el momento de la Revolución, y dices, o sea, pero no hay absolutamente ninguna proporción en su manejo de cifras. Y como dicen por ahí, ahora imagínatelos contando los votos. ¿Y por qué vamos a ese punto? Porque aquí está lo controversial de la iniciativa de la reforma electoral del presidente de la República. A ver, él propone que los consejeros electorales se voten en una elección abierta a la ciudadanía. ¿Cómo se hace el día de hoy? El día de hoy los consejeros electorales se votan para integrar el Consejo del INE en una mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué se refiere a esto? Que 2/3 partes del Congreso tienen que votar por los consejeros. ¿Qué implica esto de la mayoría calificada de las 2/3 partes? Que ningún partido político por sí mismo puede designar a los consejeros del Instituto Electoral. Y eso desde que en el año de 1996 se aprobó la constitución del entonces IFE como organismo concesional autónomo, es lo que nos ha dotado de un organismo ciudadano y plural. En aquel entonces, el PRI, cuando aprobó esta reforma, junto con los demás partidos de oposición, pues realmente lo que hizo fue desechar la idea o alejarse de la idea de que el partido del gobierno es el que iba a nombrar a todos los consejeros y obligarse por esta situación de la mayoría calificada a ponerse de acuerdo entre los distintos partidos políticos para alcanzar esa mayoría calificada. Y ahí es cuando
Entonces el partido mayoritario ya no puede proponer gente totalmente afín a ellos y tienen más bien que ser muy plurales, muy ciudadanos, para que los partidos de oposición, que son las minorías, digan, está bien, esa persona si es un académico respetable, esa persona sí es una trayectoria, es una persona ajena a los partidos políticos, pero conocedor de la materia electoral, un académico, etcétera. Y así es como llega José Wanderberg en 1996, este presidente del Instituto Federal Electoral, y los demás consejeros. Y el transcurso de los tiempos es lo que ha pasado. Nos hemos encontrado con que el IFE y ahora INE es un organismo pues, mayoritariamente ciudadanos. Los consejeros, que son la cabeza de este organismo, son realmente ciudadanos, académicos, expertos en materia electoral, que llegan ahí no por el impulso de un solo partido político, sino por el acuerdo de todos los partidos políticos para alcanzar una mayoría calificada, y en ese sentido es que escogen a ciudadanos, académicos, expertos en materia electoral, que no tienen un vínculo directo o una cercanía con alguno de los partidos políticos. Sí, que no son políticos. No. Hay algunos que hayan tenido algún cargo público, ¿no? ¿Verdad? Anterior, evidentemente, antes no se puede. O sea, si tú votas por un consejero, está entre sus restricciones de no haber sido un candidato por medio de un partido político, a diputado o cualquier caso de elección, por ejemplo. Entonces, nos encontramos que eso es lo que ha dominado el proceso de selección de candidatos a consejeros hasta el día de hoy. Es un método bueno, en mi particular punto de vista. Sí, lo hace el Congreso, sí, está en manos de los partidos, pero por medio de la mayoría calificada, ese es el segurito que tenemos para que no lleguen consejeros de un solo partido, impulsados por una sola mayoría, y que estén vinculados a un partido y tengan que forzarse a poner personas ciudadanas, académicos, expertos en materia electoral, no vinculados a los partidos, porque se requiere el voto también de los partidos minoritarios para que lleguen. ¿Qué hace el presidente de la República ante esta situación? Él trae la intención de adueñarse de las instituciones. Ya lo vimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Él lo que quiere es un instituto electoral, el árbitro de las elecciones, que esté pues bajo su dominio. Él lo que busca es un método entonces que le permita a él y a su partido controlar la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral. Y por eso salen con esta iniciativa de reforma en la que dicen, oye, pues que los vote la ciudadanía. ¿Y cómo van a llegar esos candidatos, de acuerdo con su iniciativa, a ser votados? En la iniciativa del presidente de la República se propone que el presidente de la República, a su vez, presente 10 candidatos. 10 personas 10 propuestas por el presidente. 10 oficiales. Sí, hacer candidatos para los que hagan el voto popular. Otros 10 que los proponga el Congreso, en el cual pues, su partido tiene mayoría. ¿Verdad? Entonces, probablemente sería en proporción de la integración del Congreso. Si Morena y sus aliados andan alrededor del 50% del Congreso, pues de estos otros 10 que proponen el Congreso, echaré 5 por lo menos que sean vinculados a Morena o presidente de la República. Entonces ya llevan 20, de los cuales 15 por lo menos van de una misma línea. Sí. Y otros 10 que, que los proponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así como que muy independiente últimamente no ha estado el presidente de la República. Podemos llegar a un escenario en que una gran cantidad de esos 30 aspirantes, 10 venidos del Poder Ejecutivo, 10 venidos del Congreso, 10 venidos de la Suprema Corte. Y otros 10 ciudadanos, ¿no? No, son estos 3. Son estos tres bloques de propuestas. Que vengan propuestos pues, desde una misma esfera política. Y con esta misma regla de que no pertenezcan al partido, que sean... Probablemente, pero evidentemente pues, el presidente va a proponer gente. Ahí él no tiene la necesidad de negociar con partidos de oposición y con minorías. Son 10 que él decida mandar. Obviamente que cumplan con los requisitos legales, pero que él decida mandar. Obviamente hay una clara conexión con él, como pasaría con los que propone el Congreso, como pasaría con los que vengan a la Corte. Bueno, supongamos que los de la Corte sí son independientes, pues estás hablando de 15 y 15, estás hablando de la mitad de los prospectos a votación, vendrían de una misma esfera política. 5 más o menos en el Congreso, por lo que controla Morena y sus partidos aliados, y 10 del presidente de la República. Pero
¿en dónde está lo complicado de este proceso o lo perjudicial? Pues que estos aspirantes a consejeros, al momento de necesitar para ser consejeros el voto popular en las urnas, lo más predecible es que tengan que acercarse a los partidos políticos, quienes son los expertos en el manejo electoral, la movilización electoral, en las elecciones, para hacer campaña, a solicitarles ayuda para ganar estos procesos electorales. Entonces, estamos ante la grave circunstancia de que los 7 u 11 consejeros, que al final se pueden determinar de acuerdo a esta reforma, provengan desde una misma esfera política cuando ganen la elección. Hay una gran posibilidad que el partido en el poder y en el gobierno es el que acompañe a sacar los votos populares, la movilización electoral, para que sus consejeros, propuestos por el presidente o por el Congreso, por el partido Morena, sean los que lleguen a tener el control del Instituto Electoral. Si hoy nos encontramos con que existe un Instituto Electoral con un consejo plural, ciudadano, yo creo que este método abre totalmente las puertas para que los 7 consejeros vengan desde una misma esfera política. Y hay un mínimo de votantes que tienen que estar participando, o sea, pues todo el padrón electoral No, que todo. pueden participar. Todo sería una votación como la hacemos para votar por presidente de la O sea, República. se instalarían las casillas Sí, en todos los efectivamente. distritos Eso. electorales y Eso es seccionales lo que para se que prevé. la ciudadanía estuviera emitiendo su voto para los consejeros que puedan estar ante él. Obviamente, pues esto se centralizaría mucho en los lugares donde les interesa más la cuestión política, donde están más informados, ¿no? Bueno, esto nos Pero sí puede darse el punto de la movilización que se puede hacer por partidos. totalmente los candidatos a consejeros se allegarían de los partidos políticos para poder salir avantes y triunfadores en sus procesos electorales. ¿Y sería válido o se pondrían candados? O sea, No, a ver, puedes poner todos los candidatos del mundo, pero quienes son los expertos en la movilización electoral Son los partidos. políticos. Y entonces los partidos políticos jugarían el papel para hacer llegar a sus consejeros al Instituto Electoral, pero sobre todo, el partido en el gobierno es quien llevaría mucha mano en este sentido. y ahorita estamos hablando de Morena en el gobierno, porque exacto, ¿cómo se hace el harakiri, no? Pero ¿cómo va a ser otro? En el momento que ellos lleguen a tener este control, existe por este método de selección que estamos hablando un altísimo riesgo que los 7 consejeros electorales provengan de una misma esfera política. Ya no sea un organismo plural y ciudadano. Los 7 consejeros sean afines al presidente de la República y a Morena. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a volver a caer en lo que eran los procesos electorales antes de la conformación del IFE o de su autonomía constitucional. O de la Secretaría de Gobernación, La de Comisión Federal de Secretaría de Gobernación, un organismo totalmente manejado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, es quien llevaba a cabo los procesos electorales. Y ese era el modelo del sistema político mexicano que imperó en la mayor parte del siglo XX hasta 1996. El del partido único, el del partido hegemónico. No queremos retroceder. Entonces no están inventando nada nuevo, estamos regresando que ya se... Pero hace 30 años. Entonces, yo creo que este país ha mejorado mucho en el tema electoral. Todavía tenemos grandes retos, pero claro que ha habido un gran camino desde que en algún momento todos los distritos electorales los ganaba un solo partido, que era el PRI. Eso provocó la reforma de 1977 y se introdujeron los representantes o los diputados de partido, los plurinominales, para darle voces en el Congreso a las minorías. A veces los partidos de oposición no ganaban distritos, pero pues sumabas todos los millones que habían votado por ellos en todo el país y tenían que acceder por consecuencia a un número de diputados. Una representación. Esta representación del Congreso dio voz a las minorías. Y hubo una serie de reformas en los 70s, en los 80s, hasta llegar al Instituto Federal Electoral y su autonomía en el 96, que fueron provocando la caída de este sistema del partido único y del partido hegemónico para entrar, por fin, primero en el 97, el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, y en el 2000 se da la presidencia de la República en alternancia, y a partir de ahí, una serie de alternancias políticas continuas que estamos viviendo, no nada más en el gobierno federal, sino en las entidades federativas. En el gobierno federal, que ya después del partido hegemónico de PRI, entró el PAN, 12 años volvió el PRI, ahora está Morena. En las entidades federativas, pues aquí lo vemos en Jalisco, tuvimos al PAN, el PRI, luego el PAN, luego volvió el PRI, luego Movimiento Ciudadano. Hoy vivimos realmente un proceso de alternancia continuo
en las entidades federativas y en el gobierno de la República y en el Congreso de la Unión. ¿Por qué retroceder 30 años? Evidentemente, el proceso de selección de consejeros por medio del voto popular, evidentemente, allegados a los partidos políticos, el partido en el gobierno, que es el que tiene más recursos a su disposición, pues va a provocar que los 7 consejeros pues puedan estar con gran probabilidad de un mismo lado del espectro político, no ser plural, no ser ciudadano, el Instituto Electoral, y bueno, pues se acabaron las elecciones transparentes y libres, porque, con todo respeto, hay otros países de América Latina que así lo hacen. Tú puedes voltear a ver, te pueden decir en Cuba que hay elecciones, te pueden decir en Venezuela, claro que hay elecciones, te pueden decir en Nicaragua que hay elecciones, en Estados Unidos. Bueno, allá. Es muy complejo el Es sistema. muy complejo, pero creo que de las elecciones de Estados Unidos a las de Venezuela, Nicaragua y Cuba hay una gran diferencia. Entonces, Es otro tema. aquí lo que se quiere, por medio de esta reforma, es cooptar al ámbito electoral y volver al sistema de partido hegemónico y único. Si esto se logra por parte del presidente de la República, se acabó nuestra democracia como la vivimos, que aún es imperfecta, pues vamos a retroceder a 30 años a cuando era el partido hegemónico y único. Esa es la verdadera intención, en cooptar al ámbito electoral por parte del estilo del presidente de la República. Eso es lo más peligroso y eso es contra lo que se manifestó la población, la sociedad civil, acompañada de partidos el pasado domingo. Ojo, en esa movilización, en varios puntos en muchas partes del país, ojo, en esa movilización no fue una movilización de los partidos políticos respaldada por organismos ciudadanos o sociedad civil, fue una movilización de la sociedad civil respaldada por partidos políticos. Fue al revés, el impulso lo llevó la sociedad civil y manda un gran mensaje, no solo al gobierno de la República, sino también a los partidos de oposición. Porque esto, y lo dijimos desde el principio, es una propuesta. Sí. ¿Cuál es la contrapropuesta que se da o que existe para este punto en específico? A partir de simplemente que no se vote, se deseche, o como bien decías al principio del programa, hay puntos que se pueden revisar, que se pueden mejorar, pero a lo que vemos aquí, entiendo tu preocupación, es en el sentido de que quedaría en las decisiones en un grupo de poder, que está en Morena, que al rato puede ser otro, pero que como vaticinan ustedes y mucha gente, podría esto hacer que la permanencia del gobierno de izquierda de Morena fuera mucho Del gobierno de Morena. Yo no sé si de izquierda. El gobierno, yo creo que es un gobierno bastante conservador. El gobierno de Morena pudiera quedarse, pero ¿cuál es la contrapropuesta? ¿Qué es lo que se ha escuchado? ¿Qué existe? ¿Los diputados qué papel van a jugar en esta hora de estar votando? En cuanto a este específico punto de selección de consejeros electorales, el modelo que hoy impera, el que hoy existe, el que hoy es vigente, es el correcto. Es el correcto. El modelo de la mayoría calificada por medio del Congreso para nombrarlos es lo mejor que podemos tener. Que hablamos de 9 años de estar representantes que quedan fuera de los tiempos de régimen de un gobierno electo. Y se va modificando de manera escalonada, no se modifican todos al mismo tiempo. Esa es la mejor manera. Eso te requiere que los partidos políticos se pongan de acuerdo en el Congreso y nadie se va a hacer jaraquín entre ellos. O sea, un partido de oposición no va a dejar que el partido mayoritario ponga a un consejero evidentemente afín a él, como tampoco el partido mayoritario va a dejar que los partidos de oposición pongan consejeros evidentemente afines a él. Y hay otros puntos dentro de este mismo tema, que es los sueldos, que hablan de que tienen sueldos excesivos los que son de consejeros. En ese punto, ¿qué opinas? ¿Que a ver, yo creo que está bien ese sueldo que maneja? Yo creo que evidentemente no estamos a favor de que se mantenga ningún tipo de privilegio. Yo estoy totalmente a favor de la legislación que hoy ya existe, de que nadie gane más que el presidente de la República. Yo creo que se debe mantener. Ahora, no sé si los actuales consejeros que entraron antes de que entrara el presidente y que se hiciera esta reforma a la legislación, aplican el principio de la no retroactividad de la ley. Yo creo que esta reforma que se hizo de que nadie gane más que el presidente se aplicará a los consejeros que sean electos posteriormente a que se hizo la reforma. ¿Cuánto les quedó? No recuerdo, pero el monto que hay en el presidente de la República creo que es un monto bastante aceptable para ser consejero electoral. Yo creo que nadie de los que marcharon el domingo ni los partidos políticos de oposición están en contra defendiendo los sueldos están en contra de que los sueldos se disminuyan a un punto de que sea similar al del presidente de la República. No es el tema de los sueldos.
Hablan del costo de la democracia, poco es muy distinto. El costo de la democracia, hablan del tema de los sueldos de los consejeros. El tema de los sueldos creo que no deben ser superiores, tal cual ya dice la ley, al sueldo del presidente de la República. El costo de la democracia significa los gastos y el presupuesto que egresa el Instituto Electoral. Lo barato sale caro. Ojo con eso. Sí, porque puede ser corruptible. Es uno de los puntos Sale caro. Si hoy estamos, por ejemplo, aquí hablando, en un principio, de que se pueden hacer mejoras en el sistema de fiscalización de los excesos de gastos de campaña de ciertos candidatos, pues eso requiere también de personas, de empleados de los institutos electorales, que estén en la permanente fiscalización de los candidatos, levantando las actas en los eventos, dando el seguimiento a las estructuras de propaganda que colocan en todas las ciudades, etcétera. Eso requiere presupuesto. Sí. Que luego también existen unos vacíos muy fuertes ahí porque de oficio, no sé, aunque tienen los datos, de oficio no siguen las denuncias o los castigos, sino que tienen, perdón, no A mí sí me ha tocado ver, por ejemplo, sí, candidato que te sigue determinados empleados del Instituto Electoral en la fiscalización. Pero, por ejemplo, en este distrito éramos 8 municipios. En cada municipio había varios candidatos por estos partidos y varios candidatos a diputados locales. Eran 2 personas las que se encargaban de la fiscalización. En 8 municipios. Con tantos candidatos por municipio que había. Entonces es imposible que pudieran darse cada uno en el proceso de fiscalización. Entonces, por ejemplo, eso implica recursos. Si queremos mejor fiscalización, pues, por eso se hace más bien con bajo denuncia. luego manejamos también las cifras de una manera un poco facciosa, quienes atacan las erogaciones del Instituto Electoral diciendo que son excesivas. ¿Por qué facciosas? Porque en este país la credencial para votar con fotografía es una obligación y facultad que le hemos dado al Instituto Electoral. Básicamente la credencial para votar con fotografía es el carnet de identidad mexicano. Sí. En otros países, en Estados Unidos, no existe credencial para votar. Bien, tú acudes a votar con tu licencia o con tu ID expedida como carnet de identidad. Aquí no existe carnet de identidad más que la credencial para votar. Que sería lo mismo. Un gran porcentaje del presupuesto de ingresos, alrededor del 30% de ingresos del Instituto Federal Electoral Se va la creencia. se va en el proceso de credencialización. Porque en casi todos los 30%. municipios, en la mayoría de las regiones, Existen módulos. existen módulos, hay personal que lo opera y está funcionando, tú vas y sacas tu credencial. Y este es el elemento hoy de identidad con mayor legitimidad. Es el que te piden en los bancos, es el que te piden para hacer cualquier trámite. Vale. Eso es un tema del Instituto Electoral. Cuando tú dices, hay que bajar el presupuesto al Instituto Electoral, pues hay que tomar en cuenta que un porcentaje importante de su presupuesto, pues se va en el proceso de la credencialización y elaboración de los padrones electorales. Alguien me dice por ahí, pues entonces que eso lo haga la Secretaría de Gobernación. Fíjate cómo. Vamos a dejar a la Secretaría de Gobernación la facultad de electoral del país. Volvemos otra vez a lo que hace 30 años. Son temas que tenemos que tomar en consideración. Realmente te pones a analizar y dices, a ver, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, un porcentaje importante, alrededor del 20-30% se va en el proceso de credencialización. El 40% se va en las prerrogativas a los partidos, porque presupuestalmente, en el presupuesto de la elección se etiqueta al Instituto Nacional Electoral, pero cuando llega el dinero, se reparten los partidos políticos en las formas que les corresponden, en base a los votos del último proceso electoral. Entonces, por repente te quedas que la operatividad para poner en marcha los procesos electorales y todo, es realmente lo que es el 30% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando hablamos, es que es costoso, es excesivo. Bueno, pues si le quitas el dinero de financiamiento de partidos políticos y le quitas el proceso de credencialización, pues te queda realmente el presupuesto 30% de lo que hoy está. Pero no es lo que queremos. La credencialización nos ha dado certeza. Fuimos un país que se forjó en alta desconfianza hacia sus procesos electorales en el siglo XX. Sí. La credencial para votar con fotografía y el Instituto Electoral Y los candados. son los que nos dieron la certeza hoy. Yo he vivido varios procesos electorales como candidato. He ganado y he perdido. Pero te puedo decir lo siguiente. En ninguno me hicieron fraude cuando perdí y ninguno hice fraude cuando gané. Hoy realmente tenemos un instituto electoral que nos da certeza de los votos. Los votos que entraron, De los consejos. los votos que entraron a las urnas en
incluso me ha tocado vivir tanto en contra que he perdido como los que he ganado, son los votos que al final de cuentas son los que se establecieron como resultado final. Yo sí confío y concuerdo que nos han dado una gran certeza a nuestra tradición electoral en México, el Instituto Nacional Electoral. Modificar su estructura en cuanto a la selección de consejeros implica un alto riesgo en perder esa certeza de legalidad en las elecciones. Y reducir el presupuesto, ojo, distinto a reducir el sueldo a los consejeros. Reducir el presupuesto, mire, lo van a saltar. Mañana no podríamos tener elecciones que nos dieran certeza realmente de que tenemos procesos legales para seleccionar a nuestros representantes. Vamos a leer los mensajes que nos están llegando. Ana María Sanatorio Martínez, un abrazo, licenciado Hugo René. Saludos. Eres un conocedor excelente de este tema. Saludos. Enrique Reyes, perdón. Les recuerdo que el PRI y el PAN representan a las dos terceras partes. No, A ver, lo recuerdo que el PRI y el PAN representaban las dos terceras partes. Probablemente en algún momento de la Cámara sí, cuando eran ellos los partidos antagónicos entre ellos que se competían en las elecciones. Evidentemente en esos momentos el PRI no dejaba que el PAN pusiera los consejeros y el PAN no dejaba que el PRI pusiera los consejeros. Por eso llegaron personajes académicos y ciudadanos importantes como José Guadalupe y muchos otros más. Dice, cuando modificaron todas las reformas, incluida la electoral, que lo puse en 2 mensajes. El PRI y el PAN representaban las dos terceras partes cuando modificaron todas las reformas, incluida la electoral. Sí, pero en ese momento eran partidos totalmente antagónicos entre ellos. Prácticamente la competencia electoral era entre ellos. No existía La rivalidad era entre ellos. Y por eso ellos no se dejaron que el otro pusiera los consejeros y fueron por consejeros ciudadanos con pluralidad, como se ha vivido en los últimos años, siempre en el Instituto Electoral. Temo Díaz está aquí al pendiente. Saludos. Adrián Martínez, saludos a Hugo. Reyes, política imaginaria, dice. Adriana Palacios, aquí está, saludos, licenciado Hugo. Roberto Pérez García, saludos, Hugo, hablando con certeza. Saludos a todos. Tema controversial, yo lo comentaba y te hacía la pregunta, o sea, son propuestas. Propuestas, se pueden votar en contra, se pueden modificar. Fíjate que ese punto. Creo que hay áreas perfectibles, como antes las mencioné. Sí. Creo que los partidos van a optar por más bien desechar la iniciativa y no entrar a ningún tipo de reforma, porque ya estamos en la segunda parte del sexenio. Usualmente las reformas electorales se dan en la primera parte de los sexenios. Usualmente, también déjame decirte, se dan por concesiones que el partido mayoritario, el partido en el poder, otorgan a las oposiciones al final con la finalidad de encontrar cierta gobernabilidad, estabilidad y legitimidad electoral a los procesos. El PRI en su momento se dio ante el PAN y los partidos de oposición en todas las reformas de incluir los diputados de partido, los diputados de representación proporcional, en crear el Instituto Federal Electoral, en hacerlo autónomo. El PAN en su momento se dio como gobierno a las presiones de la oposición, en ese entonces el PRD y el PRI, y hicieron en conjunto una reforma que democratizó el acceso a los medios de comunicación. Ya no se podían comprar spots, ahora te daban tiempos oficiales de radio y televisión, etc. Esta es la primera vez que vemos que la iniciativa de reforma electoral que puede llegarse a concretar, realmente no es una demanda de los partidos que han perdido las elecciones buscando una mayor legitimidad, un mayor piso parejo, o una mayor democracia, sino más bien propuestas desde el poder para disminuir a la oposición y cortar el organismo electoral. Es la primera vez que viene al revés. Es la primera vez, no es una concesión del gobierno para las instituciones, es una intención de imposición del gobierno para acabar con las oposiciones. Eso es lo que también llama mucho la atención y sobre todo lo quieren hacer en la segunda parte del sexenio, cuando todas se han hecho en las primeras partes del sexenio, porque se prueban en las elecciones intermedias y ya se perfecciona lo que se tiene que perfeccionar para las elecciones presidenciales, que son las de más relevancia en el país. Por eso creo que hoy en día los partidos... Está muy fast track, pues. No, totalmente. Y está muy clara la intención. Eso es por lo que la sociedad ha reaccionado de esta manera. Es muy clara la intención. Por eso creo que los partidos de oposición deberían, y creo que es lo que harán,
optar por desechar la iniciativa presentada por el presidente de la República, porque entrar a la discusión de los otros puntos que pueden perfeccionar el sistema electoral a menos de 2 años, un año, 8 meses para las elecciones, pone el riesgo de que entonces se pueda colar por ahí la iniciativa presidencial en su aprobación. Yo creo que van a optar por el desechamiento, más bien mantener como está hoy la legislación electoral para ir a la elección presidencial del 2024 y posterior a la elección del 2024, entonces sí entrar en una reforma electoral que no toque el proceso de nombramiento de consejeros del INE, pero sí revise el perfeccionamiento de otras esferas de nuestra legislación electoral. Y la cuestión de cambiarle de nombre tiene que ver... Eso es realmente intrascendente. Se puede llamar INE, se puede llamar INE. El chiste es que tenga la estructura que hoy tiene, que te da garantía de pluralidad, de certeza, de organismo ciudadano y que nos ayuda a tener procesos electorales claros y transparentes. Que eso es entonces uno de los puntos de vista que se está revisando y que los diputados estarán y el Senado a cargo de hacer las perfecciones, o votar en contra o votar a favor. Hay otro punto muy relevante de la iniciativa, el de los diputados. Los plurinominales y bueno, vamos por los plurinominales y luego bajamos a los de elección de representación proporcional. Pues eso son, mira, Digo, los de elección popular. es que el discurso yo no sé de dónde lo agarraron. Es decir, la iniciativa del presidente pretende la eliminación de 200 diputados plurinominales. No. Si tú lees la iniciativa, pretende la reducción de 200 diputados. De 500 hoy que existen, Ajá. de diputados del Congreso de la Unión, A 300. a 300. Pero propone que los 300 sean plurinominales. Con los que terminan son con los 300 de mayoría que hoy existen, que son votados en los distritos. Hoy nuestro país tiene una cámara de diputados integrada por 500 diputados. Que son mediante el voto llegan 300 llegan mediante el voto a los distritos del país. El país está dividido en 300 distritos. Nosotros somos el distrito 2 con cabecera en la de Puerto Jalisco. Y los otros 200 llegan por listas de representación proporcional en base al porcentaje de votos que los partidos obtuvieron. La iniciativa del presidente realmente quiere disminuir a 300, ya no 500 sino 300, pero quiere que los 300 sean plurinominales, de listas de representación proporcional. La iniciativa del presidente acaba con los diputados votados por mayoría en los distritos. Es decir, hoy ya no vamos, si esta iniciativa ya no vamos a tener un candidato a diputado por nuestro distrito 2 que hayamos votado entre nosotros. Nuestra representación va a depender de que en las listas de los partidos políticos hayan puesto a una persona proveniente de esta región y que la hayan puesto en los lugares que alcanzaron a entrar en base a la votación nacional. Es decir, podemos llegar al caso que ningún partido importante proponga en sus primeros espacios de las listas con los que entraron a ciudadanos de esta zona que nos represente. ¿Qué pasa con el voto diferenciado? Si es así a partir de listas partido. O sea, yo no puedo votar por... Va a haber diputados locales o diputados federales. Bueno, esto es nada más de federales. Esto es nada más de federales. En el local, pues ya cada estado tendrá su facultad de regular al respecto. Pero en cuanto a diputados federales, pues tu boleta va a venir atrás de la boleta del logo del partido, atrás va a venir una lista de los 300 diputados enlistados por el partido. Y si al final, por ejemplo, tú votaste por Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano a nivel nacional obtuvo el 15% de los votos. Y ese 15%... Entonces desaparecen los diputados federales de elección popular y se quedan nada más como 300 proporcionales. Esta es la iniciativa del presidente de la República. Volvamos al ejemplo. ¿Qué pasaría? Tú votas, vamos a hacer un número cerrado. Pero no es piso parejo porque ya estamos partidos pequeños que no tienen una representación ahorita, pues, sus listas están reducidas como para por tener la votación. Estarían en base al porcentaje de votación que sacarían. Por ejemplo, tú dices, Movimiento Ciudadano, aquí vamos y votaremos por Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano saca el 10% de la votación nacional.
Movimiento Ciudadano tiene derecho al 10% de los 300 diputados que integrarían el Congreso en esta reforma, es decir, 30 diputados. ¿Y cuáles serían los 30 que entrarían? Los primeros 30 de su lista nacional. Si en esos primeros 30 No hay nadie de Jalisco. no hay nadie de nuestro distrito, de nuestra región, pues ya, por ejemplo, sin representación, si en otros partidos tampoco hubo. Puede ser que Que va a ser un diputado representando el distrito 2. puede ser que el diputado que representa el distrito 2 en la lista del Movimiento Ciudadano vaya en el lugar 47. Y puede ser que en el PRI el diputado que representa el distrito 2 vaya en el lugar 89, pero nada más en los 70. Y que en Morena, el diputado que representa el distrito 2 vaya en el lugar 164 y entre los 150. Y nos quedamos sin representación. Eso puede pasar. Esta iniciativa realmente atenta contra la representatividad de las regiones. Hoy, por lo menos, independientemente si algún político de nuestra región entró en las listas de representación proporcional de algún partido, por lo menos sabemos que el que votamos nosotros está en el Congreso representándonos. El que ganó nuestro distrito está en el Congreso representándonos. Con esta reforma, potencialmente regiones como las nuestras podemos quedarnos sin representación. Es una iniciativa que atenta contra la representatividad. Yo, principalmente, no estoy para nada de acuerdo en que la reducción de diputados se establezca teniendo 300 diputados, todos de representación proporcional, y acabemos con los diputados de mayoría relativa. Si así ya conocemos cómo son las élites de los partidos, se apañan los primeros espacios de todas las listas, y usualmente las élites de los partidos están representadas en las grandes ciudades de este país. Regiones como las nuestras tendremos altas probabilidades de no ser representados por medio de este proceso electoral, de este sistema electoral de selección de candidatos a diputados federales. Sí, porque yo es lo que comentaba, bueno, estamos diciendo de que ya querrían los partidos a poner en una lista quiénes son los candidatos. Bueno, eso siempre ha sido, siempre se han centralizado las decisiones de quiénes son los candidatos finales en las cúpulas partidistas. Y son 300 diputados porque son 300 distritos electorales en el país, entonces quedarían ahí sí todo cubiertos todos los distritos, pero Pero ya no serían votados por la elección, serían votados por una lista. Y ahí ya depende en qué espacio de la lista los coloque los partidos. Y usualmente las élites partidistas siempre escogen a las personas cercanas de arriba. Y usualmente mandan a los distritos a competir a la gente que tiene cierta representatividad con la ciudadanía, para que les dé votos para meterse en flores. Pero por lo menos entra una persona que la gente en los distritos y quisimos que fuera diputado. Hoy ya no vamos a tener eso. Por ahí hay gente que me ha rebatido este punto y me ha dicho, de todos modos los partidos siempre ponen los que quieren. Pues tal vez pondrán los que quieren, también como candidatos a encargos de elección de mayoría, pero al final de cuentas los ciudadanos somos los que decimos de entre los que pusieron los partidos, este sí, este no, este no. Y ahí, hoy ya no vamos a tener eso. ¿Hay alguna otra propuesta que se busquen los diputados, pero que sea con el mismo método de que los candidatos a elección popular sigan viéndose y los proporcionales? Yo llegué a escuchar una propuesta del PRI en que sí bajara a 300 y fueran 150 de mayoría y 150 de representación proporcional. Puede para algunos sonarles bien, a mí en particular tampoco estoy de acuerdo, porque entonces te duplica el espacio de representación territorial y demográfico de cada uno de los distritos. Si tú bajas de tener 300 distritos de mayoría a tener 150 de mayoría, vas a ser 150 distritos. ¿Qué quiere decir? Pues que vas a abarcar el doble de territorio y población de lo que vive abarcar un distrito. Sí, entonces te vas a encontrar con un candidato a diputado que represente esta zona, pero realmente sea de la Barca, por ejemplo, porque pues ahora el distrito es lo doble de grande. Si hoy tienes el distrito 1 de Jalisco, que lo integran más de 20 municipios, pues vas a tener que ahora lo van a integrar 40 municipios. Y las cúpulas partidistas seguirían manejando sus diputados. No, bueno, sobre todo ya no va a haber esa cercanía, o sea, esa identidad con la región. Por ejemplo, lo más probable es que el distrito 2 y el 3, en ese caso, se fusionaran y tuvieras los 12, 13 municipios del distrito 3 con los 7, 8 del distrito 2 y tengas 20 municipios que representen. Que antes era una región, ¿no? ¿Y qué identidad podría tener alguien de La Barca con Lagos de Moreno? Pensar que San Juan es Lagos, como muchos políticos. O sea, yo creo que también esa disminución que he escuchado como propuesta algunos del PRI,
también atenta contra la representatividad de las regiones. Hoy más o menos los distritos contemplan arriba de 400,000 habitantes, electores por distrito. Pues con esta reforma te irías a 800. ¿Y cuál es tu opinión entonces que se mantengan también los diputados en el... Yo creo que hay una tradición y un recorrido largo que hemos tenido en este país en cuanto a su madurez democrática, que nos ha llevado al punto de 200 pluris y 300 de mayoría. ¿Por qué? Porque sí es correcto que la gente pueda votar en su distrito por su representante, no como la iniciativa del presidente lo quiere. Creo que es correcto que podamos votar por nuestro. Segundo, ya que de acuerdo a la votación, segundo, tenemos plurinominales. hay partidos minoritarios. Es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados. Pues ellos de entrada ahorita tienen baja perspectiva de lograr una votación amplia a nivel nacional. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano solamente ganó 7 distritos de los 300 en el último proceso electoral. Si nada más tuviéramos los 300 distritos electorales y los 300 diputados de mayoría, pues Movimiento Ciudadano solamente tendría 7 diputados. Pero estaría subrepresentado porque sacó una votación sumada en todo el país, de cierta manera, importante, que es un porcentaje mayor a lo que son 7 de 300. Entonces, Movimiento Ciudadano se le ha compensado por medio de los diputados plurinominales, como los partidos, cuando quedan subrepresentados, y dicen, no, espérame, pero tu porcentaje de votación nacional te da para tener una representación de 24 diputados. Entonces, Movimiento Ciudadano, para llegar a 24 de los 7 que ganó, le dieron en representación proporcional para tener una representación más o menos adecuada al porcentaje de votación nacional que el partido tiene. Ganó 7 distritos nada más, pero sacó millones de votos en el país que le dan a tener una representación de 24 diputados. Por eso deben de existir las representaciones proporcionales, porque hay partidos minoritarios que tal vez no ganen distritos. Digo, no sé, podría ser el caso del Partido Verde, en algún caso, del Partido de Trabajo. Ahorita iban coaligados, por eso ganaron algunos distritos, pero cuando van separados. Pero al final de cuentas, la suma de los votos de todo el país representa millones de ciudadanos que necesitan estar representados en el Congreso, sin lugar a dudas. No por no ganar un distrito, les vamos a quitar la representación. Vamos a volver a caer en lo que era hace 50 años, cuando el PRI ganaba todos los distritos y pues no había ningún diputado dentro del partido. Por eso tuvieron que crear los plurinominales, para darle voz a esas minorías que no ganaban ningún distrito, pero sumados todos los votos de los distritos eran millones de personas que habían votado por eso. Esas voces necesitaban representar. Ok, entonces este es en mi caso de los diputados. Yo sí desconozco en físico la propuesta de reforma que se está presentando. Pero vamos a otro punto. Hablamos de que el Senado también ha pedido una reducción de 128 a 96. Puedo entender un poco más esta, porque el Senado se supone que tiene la representatividad no de la población, sino de las entidades federativas. Y en ese sentido, yo sí convergo en que 2 senadores de mayoría y 1 de minoría, votados por la población de los estados, sería una justa manera de representación. Ahí no le encuentro mucha lógica. Existe una lista que integren 28 diputados de listas de representación proporcional por los partidos políticos, porque ahí no se representa a los distritos electorales, se representan las entidades federativas. Y ya tienes a 2 senadores que son votados en fórmula de mayoría para representar a un estado y 1 de primera minoría. No es necesario tener una lista de otros 28 de representación proporcional. Yo creo que ahí es más válido, por ejemplo. Ahí podría pasar que se pudiera fácilmente llevar a cabo la reforma sin lugar a dudas. Porque, vuelvo a insistir, la representación del Senado se refiere a las entidades federativas. Y ya tendrías 3 senadores representando a cada entidad federativa. No hay necesidad de tener listas de partidos. Entonces, esta podría que... Esa yo la veo, por ejemplo. No sé si los partidos, yo creo que los partidos no la van a ver, porque ellos mismos se dan un balazo en el pie. Ellos van en por una eso. reducción. Ellos van por las cúpulas partidistas y las élites Se reparten las categorías. de los partidos. Yo creo
creo que ahí sí podrían hacer una reducción, pero ellos no lo van a hacer. Pues se nos está yendo el tiempo, profundizamos mucho esto, pero ahí está el otro tema, el financiamiento de los partidos políticos fuera de procesos electorales, cortantes, No. que se mantengan con nada más las aportaciones de sus miembros. No, al revés. Debemos de dejarlo porque fijan las mesas de una manera más pareja de lo que existe, porque si no estarían en posición de desventaja ante los políticos de los partidos de gobierno. Si tú le cortas el financiamiento a los partidos políticos en años no electorales, les termina su proceso de madurez democrática, de proselitismo interno, de consolidación de una propuesta electoral, porque las elecciones no se trabajan nada más en 2 meses. ¿Y no serviría para que se eliminaran tantos partidos? No, yo creo que lo que tienes que hacer más bien es regular que el financiamiento llegue hasta abajo. Porque hoy lo que nos encontramos es que esos financiamientos, esas prerrogativas, se quedan en las cúpulas partidistas a nivel nacional. Pocas veces bajan, pocas veces bajan a los espacios estatales y pocas veces bajan de ahí a los espacios municipales. La gran mayoría de las veces, y aquí en la aula de saber, los partidos políticos municipales son sufragados por las aportaciones de los propios militantes de aquí. Nunca bajan esas famosas prerrogativas. De repente vemos notas y noticias que tantos cientos de millones se reparten para tal partido, para tal partido, para tal partido. Y aún yo les pregunto hoy a los comités municipales de todos los partidos políticos de aquí de Lagos, ¿cuánto les dan? ¿Cómo llegan aquí para que paguen por lo menos la luz, la renta y el internet de tener un comité municipal? Muchos partidos ni siquiera tienen comités municipales porque ni siquiera les dan para eso. Se queda todo allá. Más bien tenemos que regular y fiscalizar que ese recurso sí baje a los municipios. Yo creo que debe existir el financiamiento público porque ayuda a nivelar la mesa, a tener un piso parejo ante los políticos que son de los partidos del gobierno, pero debe de bajar, debe de llegar hasta las estructuras municipales. Eso es lo que se tiene que regular. Al principio de la charla comenzaste diciendo que los partidos ocupan una regulación importante y estamos cayendo en ese análisis de que muchos de los problemas que se están pretendiendo mover con la reforma electoral pues tienen que ver a los vicios que existen en las cúpulas partidistas. Y hablando pues no creo que esta iniciativa del presidente de la República vaya en ese sentido. No, pero puede dar un parteaguas para que hay que ir a una iniciativa en ese sentido. Yo, es más, creo que debe existir algún tipo de ley de partidos políticos o una legislación que vaya también en el sentido de que en nuestro país, como ya pasa en otros países de América Latina, haya elecciones abiertas, primarias, obligatorias y simultáneas de los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos. Reguladas y llevadas con el arbitrio del INE a los partidos internos. El mismo día, todos los partidos pasan en los países ya en América Latina, pasa en Argentina, por ejemplo. Yo creo que tenemos que ir hacia democratizar más claramente los partidos políticos y tenemos que ir a procesos efectivos de fiscalización que hagan que repartan su dinero, no se quede en las élites partidistas de las dirigencias nacionales, sino llegue a todas las estructuras de los comités municipales de todo el país ese dinero, que se hace partido político X, Morena, PRI, lo que sea, le llegaron 1,000 millones en el año de prerrogativas, bueno, que reparta 300, 400 tal vez para su manejo nacional, que es costoso, pero que el resto, el 60%, 70%, se lo repartan los comités estatales y estos a su vez a los comités municipales. Insisto, van a ver los comités municipales de todos los partidos. Morena no tiene Lagos. Porque no les mandan ni siquiera el recurso para pagar la renta de un lugar para el comité municipal, para pagar la luz, para pagar el internet. Es que así como se quedan todo el dinero, las cúpulas nacionales de todos los partidos, sin excepción, esta pedra va para todos los partidos, incluyendo el mío, y no llegan a los municipios. En más de 15 años que yo he estado aquí participando, no llega el financiamiento público de los comités municipales. Y todos nosotros tenemos que cooperarnos para que más o menos funcione el partido político. Y si tú dijeras, eso está correcto, si no hubiera financiamiento público, si hubiera prerrogativas, nosotros lo hacemos. Pero es una total injusticia que habiendo prerrogativas multimillonarias políticos no lleguen hasta el nivel de los municipios. Creo que ese es el verdadero problema. Se queda en las manos de
unos cuantos, muy poquitos, de una oligarquía de las burocracias partidistas. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar romper. Debemos hacer que la política llegue a todos los niveles. Y ahí tú opinas que el INE debería tener no sé, un área que se especializara en esta parte. Deberían hacer esa fiscalización de manera más correcta, porque hoy ya en los estatutos inclusive de varios partidos se establece que un porcentaje debe bajar a los comités estatales, a los comités municipales, y no baja, y no pasa nada. Eso es lo que no debe de existir. Creo en el financiamiento público. Sin el financiamiento público, los políticos, los partidos están en manos del financiamiento privado ilegal, muchas veces proveniente desde crimen organizado, por ejemplo. Y vamos a ese punto, y yo voy a manejar desde mi experiencia. Por ejemplo, cuando yo inicio a trabajar en los medios de comunicación, todavía era permitido el financiamiento público para un porcentaje, no recuerdo cuál, pero los candidatos podían comprar propaganda dentro de los espacios de medios de comunicación, que realmente los que se quedaban con la mayor parte del dinero eran las televisiones y las radiodifusoras en los distritos. Entonces, de repente, ya con esta nueva reforma que hace el INE, los tiempos de televisión y radio quedan reducidos a proporcional a los partidos, pero las campañas en los distritos, en los municipios, no tienen, existía una sola radio, por ejemplo. No teníamos una señal libre pública de televisión, sino que nada más cableras, que son las que emitían la parte. Entonces, eran muy limitados los espacios que podías ofrecer. Ya no tenías casi espacios. Y que especiales eran los comerciales nacionales. No hablaban de localidad nacional, de la localidad. Y ya tú tenías que hacer tu campaña, si querías, ahora sí que escucharan tu voz, metes perifoneos y metes propaganda, y ya encontramos en el boom de las redes sociales, que ha sido también un fenómeno de promoción que ya también se está revisando. Y está regulado ya. Sí. Ya también hay topes que puedes meter en el financiamiento a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, con nuestra propuesta que se tiene de reducir aún más los espacios de financiamiento, de presentación en los medios de comunicación, pues realmente a quien afecta son a los partidos en cuestión nacional, en las cuestiones de regiones y las partes llaneras no nos afecta, pero sí reduce aún todavía más lo que nos estaba dando. A ver, yo creo que nuestra sociedad sí requiere estar politizada. Los temas de interés público son temas de todos. Y creo que en ese sentido los partidos políticos siguen siendo indispensables en nuestro régimen democrático, aun cuando ya existe la figura de candidato independiente, que bueno, exista. Eso ha dado una salida importante, aunque últimamente se ha dejado de usar, como que tuvo su cumbre por allá en 2015 y ha venido a menos. Pero evidentemente necesitamos fortalecer la democracia interna de los partidos y necesitamos fortalecer los mecanismos de fiscalización, evitar la concentración del recurso que viene de nuestros impuestos, que dan prerrogativas a los partidos, en la concentración de unos cuantos dirigentes nacionales de todos los partidos políticos. Eso no puede pasar. Ese ¿Y no es peligroso el financiamiento privado? Sí. Por eso yo soy de los que creen que debe existir una mezcla de financiamiento público y privado. No acabar el público, tiene que haber privado y regulado por medio de transferencias bien reguladas y en un porcentaje mayor al que hoy se permite, sin lugar a dudas. Porque bueno, de repente, es que aquí, tal vez el Vox Populi o la gente en general crea que los partidos políticos mandan toneladas de dinero a los candidatos en municipios, por ejemplo, como Lagos. La verdad es que no. Te mandan unas lonas. Los partidos políticos, en su mayoría de las veces, prefieren ejercer el recurso a ellos, te mandan más bien ahí las lonas y ellos hacen ahí tal vez negocios con ese dinero, no sé lo que hagan. Y te mandan bienes por montos, por ejemplo, si tope de campañas de 900,000 pesos, te mandan bienes por montos de 150,000, 200,000 pesos. O sea, la verdad, ¿dónde queda todo ese dinero? Eso es lo que se debe de fiscalizar correctamente. No se debe de acabar, se debe fiscalizar bien y se debe ejercer y distribuir entre municipios, entre entidades federativas, comités municipales, comités estatales, de manera equitativa y bien. Eso es en lo que se tiene que trabajar. No en eliminar el proceso de financiamiento público, porque entonces, pues se acabó el piso parejo, se acabó la manera de nivelar esto y totalmente la ventaja siempre va a tener los partidos en el gobierno, sea el que sea, y va a ser muy difícil. El financiamiento público se creó, y por cierto, es recomendación, por ejemplo, de la UE, Organización de Estados Americanos, en distintos informes que han realizado, de que debe existir cierto financiamiento público para que haya un piso, por lo menos, que permita a los partidos políticos más pequeños poder ir a competencia electoral.
Me estoy quedando con el análisis de que sí ocupamos una intervención urgente en los sistemas de manejo de los partidos políticos, sobre todo Sí. de arriba hacia abajo, y que bueno, habrá que ver si esto de la reforma pase o no pase, todavía no lo sé qué vaya a suceder, que se negocie, qué puntos se quiten, qué puntos se mantengan, qué puntos se refuercen. Eso ya estará en discusión ahora sí de que nuestras cúpulas de los diputados y en el Senado, pero sí es muy importante voltear a ver qué está pasando con los partidos políticos para que esto pueda tener una... ¿Qué punto se nos va de las Lo del propuestas? PRI. No, ¿Quieres entrar al tema del PRI? En el tema del PRI, bueno, hablábamos que el PRI iba a ser como un fin muy importante en la cuestión de la votación. Se dio ya un antecedente donde el líder nacional del PRI tuvo, digamos, una concordancia con el gobierno federal y hubo unas votaciones ahí con la militarización de las Fuerzas Armadas en el país. Votaron una fracción de los priistas a favor de la propuesta gubernamental. Ahora ya salió inclusive el líder nacional Alito a marchar, estuvo marchando por ahí, que dicen algunas noticias que no le fue tan bien, que de todos modos recibió... ¿Pero qué esperaba? O sea, no podía esperar algo más. Es un dirigente nacional Ya es tarde para que retractarse. inclusive ha traicionado a la militancia del PRI, que en algún momento votamos por él, porque él llegó en un proceso de votación nacional a ser nuestro dirigente. Pero evidentemente yo soy parte de los millones de priistas que estamos totalmente defraudados por la manera como se ha conducido nuestro dirigente nacional. Entendemos que fue acorralado por medio del espionaje del gobierno. O sea, me parece todavía increíble que el espionaje del gobierno hasta lo presuma una gobernadora de Campeche en un programa tipo talk show. Ajá. O sea, alguna vez Richard Nixon salió de la presidencia de Estados Unidos porque se comprobó el espionaje de sus adversarios políticos hacia el Partido Demócrata. Hoy, en México, en vez de que alguien caiga de un puesto público porque se le comprueba espionaje, hoy hasta lo presumen en talk shows. Es increíble lo que está pasando. Es totalmente ilegal. Pero eso es una cosa condenable. Y otra cosa es lo que Alito ha sido, la manera como lo han enfrentado, como lo han exhibido. Y otra cosa es que reaccionó al plegarse totalmente al presidente de la República para sacar la reforma que extendió el plazo de la militarización del país. Yo creo que ahí decepcionó a muchos militantes del partido, yo incluido. Lo hemos dicho alto y fuerte, se lo hemos dicho a nuestros dirigentes cuando vino, se comentamos en la comida que hubo. Y bueno, pues sin lugar a dudas, estamos muchos turistas esperando que llegue el plazo de agosto de 2023, cuando termine este periodo por el que Alejandro Moreno está electo, para que pueda llegar un dirigente del PRI que tenga mucha mayor concordancia con lo que el partido necesita en estos momentos y dónde necesita estar. Creo que debe estar del lado de un bloque opositor nacional que pueda detener la destrucción del andamiaje institucional del país que está llevando a cabo el presidente de la República. Y yo quiero decir también una cosa muy clara. Yo creo, el diagnóstico que Andrés Manuel López Obrador hizo este país en que el régimen neoliberal o capitalista nos llevó a tener sociedades profundamente desiguales. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hubo tremendos descuidos en esta situación, pero también creo que para salir adelante de eso se requiere tener un presidente de la República con capacidad. El diagnóstico de Andrés Manuel es correcto. Su capacidad como gobernante para poder tomar políticas públicas que puedan disminuir los efectos de ese diagnóstico que tiene es totalmente nula. No tiene capacidad. Y antes de que En Morena creo que hay un que otro actor político que puede tener esa capacidad que no tiene Andrés Manuel López Obrador. No creo que sea Claudia Sheinbaum. Pero creo que ante esa situación el PRI tiene que estar colocado desde la esfera de una coalición nacional de partidos de oposición. Espero que el Movimiento Ciudadano también haga una reflexión en ese sentido y también esté ahí. El PAN está claramente ahí, el PRD está claramente ahí, pero pues una posición dividida solo va a beneficiar a este régimen que está destruyendo todo lo habido en cuanto a una andamiaje institucional del país, desde mi punto de vista. Alito ya no llega para las candidaturas presidenciales.
Alito termina su periodo estatutario en agosto del 2023. Sí, no, y las Hay alianzas miedo. se estarán haciendo en julio, ¿no? Hay- Formalizándose, julio, agosto. ¿Las qué? Las alianzas ya Para formalizadas. la República no, yo creo que hasta diciembre, diciembre del 23, enero del 24, o sea, ya 4 meses después de que Alito se fue. Hay quienes temen que por estar ya hoy muy plegado al presidente de la República, quiera quedarse y que el Tribunal Electoral, ante cualquier impugnación, diga nada, se queda. Ese es miedo, en mucho sentido. Pero yo creo que Alito debe verse en el espejo, saber que ha terminado demasiado desgastado. En la propia militancia del partido queremos un cambio. Hay personajes importantes en el PRI. Está Beatriz Paredes, está Claudia Ruiz Massieu, está José Luchón, está Enrique de la Madrid. Entonces, yo creo que cualquiera de estos personajes, por ejemplo, podría ser un gran dirigente nacional que pueda hacer converger los intereses en una coalición opositora y sumar esfuerzos en general junto con la sociedad civil para que podamos llegar a detener este régimen de destrucción que se ha dado en los últimos años. En mi particular punto de vista, creo que hay mucha gente que puede opinar distinto y es muy respetable, pero pues es el ejercicio de la política. Sí. A final de cuentas, y cada quien tiene las causas que cree defender y justas, y en ese sentido vamos a caminar. Entonces, está mal como se recibieron a Alito, está mal lo que hizo Alito, que le recibieron, y está aún más mal los acuerdos que tuvo Alito. Para zafarse la bronca, Y- déjenla de ese tamaño. Y también del otro lado. O sea, Por eso dije, por pues, el lado- está mal cómo lo y hicieron. por el lado- Morena saca todos los audios, lo empiezas a analizar, lo empiezas a quemar, y dices es un corrupto y lo vamos a desapurar, lo vamos a meter a la cárcel. El siguiente que vota la reforma de militarización, se acabaron los martes de desafuera, se acabó cualquier intento de desaforar, se acabó cualquier intento de meterlo a la cárcel. Ese tipo de pactos de impunidad en pleno siglo XXI no, así de evidentes, no pueden estarse realizando por parte de los que hoy dicen que llegaron a combatir la corrupción por amor de Dios. Mi compadre Alito. No, y los que llegaron a combatir la corrupción, a pactar impunidad con él. O sea, Que tiene su grupo, pues, Alito. Los diputados, a fin de cuentas, votaron. está claro que al interior del PRI, los diputados federales están haciendo equipo con Alito, los senadores de la República, no. Porque ellos llegaron antes de que Alito fuera dirigente nacional. Y en este bloque de senadores del PRI, donde creemos que hay cierta esperanza de bloque de contención, aun si esta iniciativa de reforma constitucional prospera en la Cámara de Diputados, creo que en el Senado se detendría. Creo que ahí el bloque de oposición está mucho más consolidado y este bloque de oposición o de contención nos ayuda a mantener la vida democrática de este país. Hay que cuidar de que el país no regrese al régimen de partido hegemónico que se tuvo hace más de 30 años, que se superó hace más de 30 años. Ok, y ya para cerrar este programa, porque ya nos pasamos un buen de tiempo, vamos con la invitación, muchachas. Viene Beatriz Paredes de Lagos. Pues bueno, hay 3 organizaciones que de hecho ya han hecho varios eventos en Guadalajara, por ejemplo. Es Confío en México. Vamos a poner la invitación, ahí está. Perfecto. Confío en México, que preside Chava Cosío, la organización Avancemos de Lobardo Alcalá, muy ligada a gente de la Universidad de Guadalajara, y la organización Valentín Gómez Farías AC, de Dolina. Estas 3 organizaciones están trayendo a Beatriz Paredes el próximo domingo 27 de noviembre, es decir, En la Casa de la Cultura, desde ¿no? domingo en Una 8, conferencia. al patio central de Casa de la Cultura, a las 12 del día, a una conferencia con la temática de los riesgos para la democracia en México, muy ad hoc a lo que hemos estado hablando, muy ad hoc a lo que está en boga ahorita en el país. Yo creo que tener a Beatriz Paredes aquí en Lagos de Moreno dando una conferencia en estos temas de democracia es muy importante para todos. Una persona que tiene una trayectoria intachable, muy capaz, muy preparada. De los pocos que han venido, ¿no? Ayer, cuando fue presidente del partido, ya estuvo aquí en Lagos, recuerdo. Así es. Y pues más allá del tema del partido, como ves, es un evento que está organizando por medio de distintas asociaciones civiles, organizaciones. Te digo, ya con ella misma ya la llevaron a Guadalajara, a un evento en la Expo, han llevado a Enrique de la Madrid, han llevado a Claudia X González, a varios. Y bueno, hoy vienen ya no nada más yendo a las capitales, sino ya viniendo a las regiones. Hoy
con Beatriz Paredes, más o menos en 10 días, de este domingo en 8, 27 de noviembre, a las 12 del día en el Parque Central de la Casa de la Cultura. Se acaba de confirmar este evento hace unos minutos y pues yo estaré ahí, espero que tú también nos acompañes y estamos muchas personas estemos ahí para escuchar a Beatriz Paredes, que es una persona realmente brillante. Ella ha sido, aparte de ser senadora, fue gobernadora de Tlaxcala, fue embajadora de México en Brasil, diputada en distintas ocasiones. Es todo un personaje, como dices, muy capaz, muy preparado. Un ejemplo de una mujer en la política. Aparte, alguien que no se le conoce algún escándalo, a pesar de ya de haber tenido tantos cargos y tan larga trayectoria. Yo creo que lo que ella nos pueda decir en estas situaciones en esta temática de la conferencia sobre los riesgos para la democracia en México, va a ser de bastante impulso para todos los que estamos aquí buscando que la democracia en este país se siga respetando y se siga manteniendo con un organismo plural y ciudadano que es el Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, con esta invitación cerramos este programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado, que nos des tu punto de vista y nos sacaste algunas dudas que nosotros también teníamos por ahí todavía atoradas. Y pues bueno, este programa tenemos todas las voces. Estaremos también invitando, estamos por que nos confirmen a un ex consejero electoral para que ellos desde el punto de vista institucional y a lo mejor sí con una línea un poquito ya de Morena, digamos, nos vengan y también nos den su punto de vista de estas reformas ahora en la contraparte. Hugo, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, José Luis. Gracias por siempre recibirnos y bueno, pues un saludo a todos. Espero que estos mensajes hayan llegado a muchos lados, puedan permear. Le traen algunas dudas. Y hay que defender la democracia en el país. Eso es lo que estamos en un momento clave. Y yo creo que hoy tenemos que ver los actores políticos y la sociedad en general, pero sobre todo los actores políticos debemos ir más allá de los límites autoimpuestos por los propios partidos políticos. Por eso yo aquí hice una crítica interna clara hacia mi partido, Revolución Institucional. Creo que debemos ir más allá, debemos ir de mano con la ciudadanía, como lo que acaba de pasar con la marcha que se dio en la Ciudad de México y en varias partes de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que estuvo al pendiente, Alejandra Ríos y Julia Luna en controles y asistencia de allá de cabina. Su servidor José Luis González Atilano se despide. Esto fue Ya es tiempo de Notialtos.